la charla que presento hoy es el enfoque de enfermería en diálisis peritoneal. Entonces, vamos a hacer como un recorderis de lo que es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es una modalidad de tratamiento de sustitución de la función renal que consiste en eliminar el exceso de toxinas y líquidos del organismo a través de la membrana natural que recubre los órganos de la cavidad peritoneal llamada peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana serosa encargada del soporte de varios órganos de la cavidad abdominal, que nos facilita la movilidad, nos mantiene constante la temperatura, y este peritoneo, esta membrana serosa, nos funciona como membrana semipermeable para desechar los tóxicos y el líquido acumulado en el organismo. ¿Con qué métodos nosotros utilizamos o cuáles son los métodos que utilizamos en la diálisis peritoneal? Entonces vamos a recordar la difusión, que es el principal mecanismo de transporte de solutos por gradiente de concentración entre compartimentos. Entonces, como ustedes saben, el líquido de diálisis, el ultravadianeal, tiene glucosa, es una concentración, es una molécula de alta concentración, ¿no? Entonces, de una mayor concentración a una menor, ya empezamos a hacer una ultrafiltración por medio de la convección. La convección es el principal mecanismo de transporte de agua por gradiente de presión entre compartimentos. Entonces tenemos la difusión más convección que nos lleva a la diálisis. ¿Hasta aquí preguntas o las hacemos al final? ¿No? Bueno. ¿Qué es la composición? ¿Qué tiene la composición del líquido de diálisis? Pues acordemos que los líquidos de diálisis son estériles. Esta composición la tenemos con osmolaridad, con glucosa, sodio, cloro, calcio, magnesio y lactato. Si bien sabemos, las concentraciones son de 1,5, 2,5 y 4,25. Hay algunas diálisis que nosotros necesitamos administrar heparina. Entonces, ¿esta cómo la hacemos? Administramos una unidad de heparina sódica al 1% por cada mililitro de líquido de diálisis. ¿Cuáles son las modalidades de la terapia dialítica en diálisis peritoneal? Pues como ya lo sabemos, es la diálisis peritoneal automatizada o la APD, y la diálisis peritoneal ambulatoria continua como CAPD. Estas son las dos modalidades. Igual, como vemos en la gráfica, necesitamos introducir un catéter. Este se llama un catéter de TENHOT, que si lo vemos ahí en la diapositiva, tiene la inserción en forma de colita de cerdo y tiene unos puntos. Ya cuando termina el catéter, para que el líquido de diálisis bañe toda la cavidad peritoneal y pueda entrar el líquido, permanecer y drenar y desechar todos esos tóxicos que tenemos en el organismo. Bueno, aquí en Santa Fe, todos los pacientes, diría yo, manejamos un sistema de diálisis peritoneal automatizado, que es la Home Choice Claria. Que la Home Choice Claria, esta trae una plataforma que nos ayuda pues nos dice realmente si tenemos alarmas, errores, si la cavidad peritoneal está funcionando adecuadamente. Esta la tenemos en países como Europa, Asia y América Latina, con 38, tenemos 38 idiomas más o menos en la máquina de Claria. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que nosotros debemos tener para la diálisis peritoneal automatizada? Pues como vemos acá, una mesa, la mesa debe ser al mismo nivel de la cama, y los elementos de la diálisis, pues que nosotros ya sabemos y conocemos con los líquidos de diálisis, la línea de extensión, la manguera y en sí, pues todos los elementos que utilizamos para la terapia dialítica.
¿Cuál es esta plataforma que tenemos nosotros en diálisis peritoneal? Esta plataforma se llama ChairSource. Esta permite a los prestadores de servicio visualizar de manera segura los datos sobre el tratamiento de la diálisis y si realmente completó toda la terapia. Aquí vemos una gráfica de unos pacientes que tenemos en diálisis peritoneal. Entonces, cuando tenemos las alarmas en verde es porque la terapia va bien y estamos dializando adecuadamente. En amarillo podría ser una alarma que está en espera y en rojo que definitivamente tenemos una alarma en la máquina y tenemos que hacer algún cambio en la terapia. ¿Qué permite ShareSource en la plataforma? Permite que el sistema transfiera información sobre el tratamiento al hospital, lo que ayuda al nefrólogo y a la enfermera a monitorizar y mejorar el tratamiento. Entonces, como vemos ahí en la gráfica, es un paciente que tenemos nosotros en diálisis peritoneal. Si vemos todos los registros están en verde, solo tenemos una alarma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Diariamente observamos la plataforma todos los días, entramos, visualizamos y tomamos las correcciones. ¿Qué más permite? Permite que el hospital cree o modifique de forma remota el programa del dispositivo. Ya hablando de diálisis peritoneal ambulatoria, que era lo que les nombraba, tenemos la Ultrava, que es un líquido de diálisis que entra a la cavidad peritoneal, entra, permanece y drena. Los elementos, pues ustedes los conocen en sus prácticas y en sus estudios y cursos ahorita de posgrado que están realizando, entonces pues no me voy a extender en esto. ¿Cuáles son las complicaciones en diálisis peritoneal? La primera, la peritonitis, que es una inflamación del peritoneo acompañado de dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito, escalofrío y líquido de diálisis turbio con fibrina. Ahí en ese caso era donde les decía que podíamos administrar la heparina. ¿Me recuerda alguna cuánto tenemos que administrar de heparina? Bueno, una unidad. Exactamente, una unidad por mililitro. Entonces, digamos que tenemos 2.000, ¿cuánto tendríamos que administrar? ¿Cuánto? 2.000, que haya una bolsa de 2.000 de líquido dianeal. 0.1 de unidades por 2.000, 2 litros, ¿cuánto te da? 200 unidades, muy bien. Bueno, entonces, la otra complicación que tenemos en diálisis peritoneal es la infección del orificio de salida. Entonces, aquí sí tenemos el orificio de salida, que es por donde se insertó el catéter y cuáles son los síntomas que tenemos. Entonces, dolor alrededor del catéter, enrojecimiento, calor, rubor y salida de secreción por el orificio de salida. Esta salida de secreción puede ser por líquido o por pus, porque nosotros no podemos tener en el orificio de salida pues ningún líquido, ¿no? A no ser que el paciente de pronto esté haciendo una fuga también. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar después del catéter para empezar la cavidad abdominal? ¿Quién me puede responder la pregunta? ¿Quién da más, no? Sí, prácticamente uno puede empezar a las 3 semanas, dice la literatura, 3, 4 semanas, pero si realmente nosotros tenemos un paciente agudo, podemos iniciar la terapia dialítica, pero con bajos volúmenes. Entonces nosotros aquí la modalidad es que iniciamos con volúmenes de 500, luego 1.000, 1.500 y 2.000 hasta lograr ya todo el contenido líquido de diálisis.
Ahora no pasa. ¿Me ayudas de acá? Bueno, ya entrando en contexto con la Fundación Santa Fe, nuestra misión es prestar una atención de salud integral con calidad humana basada en las mejores prácticas clínicas que genere la mejor experiencia del cuidado del paciente renal. ¿Cuál es nuestra visión? Ser un servicio reconocido en el ámbito nacional como un prestador integral de atención de pacientes con enfermedad renal. ¿Cuáles son los objetivos de práctica de enfermera de unidad renal? Entonces, como tenemos nuestra maquinita, ofrecer una atención especializada en cuanto al tratamiento de diálisis peritoneal, brindando una atención segura y confiable con tecnología de avanzada. También tenemos mantener un nivel alto de satisfacción en los pacientes, familia y cuidador. Aquí vemos una maquinita que tiene la paciente, mientras que ella realiza su terapia, puede hacer otras actividades como leer, ver televisión, las actividades que realmente pues, el paciente hace diariamente. Brindar una atención oportuna al paciente y a la familia realizando visita domiciliaria en su vivienda y reforzando la técnica y los cuidados específicos con el paciente. Ahorita nosotros en el programa de diálisis peritoneal tenemos las visitas domiciliarias, las hacemos inicialmente antes de empezar la terapia, cuando empieza la terapia y después de que ya arranca la terapia, para que verificar que el paciente esté seguro en su terapia dialítica. Esto es bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la atención integral en diálisis peritoneal? Pues nosotros tenemos aquí el humanismo como primera medida, las habilidades de comunicación, la empatía, el servicio interdisciplinario, el respeto y la sencillez. Tenemos 4 enfoques de riesgo aquí en la Fundación Santa Fe. El primero es el gestión de riesgo clínico, donde identificamos necesidades para mantener la calidad del cuidado y gestionamos de manera eficiente y oportuna los recursos. En cuanto a la práctica basada en la evidencia, desarrollamos competencias para el cuidado, generamos cambios de conducta favorables en la salud. En cuanto a la práctica de educación, paciente y familia, tenemos educaciones, investigamos, generamos y transferimos conocimiento. Y el servicio humanizado, hacemos un cuidado integral y humanizado con vocación de servicio como elemento diferenciador en el proceso de enfermería. Tenemos también unos indicadores de cuidado de enfermería que son muy importantes, pues traje algunos de los más relevantes que tenemos en la unidad renal. Entonces, en cuanto al riesgo de caída, acordémonos que estos pacientes son pacientes que están anticoagulados, entonces tienen bastante riesgo de caídas, entonces tenemos que trabajar mucho esta parte. El riesgo de infecciones y la adherencia al tratamiento, entre otros indicadores que tenemos. La escala de caídas la manejamos con la escala de Dalton, entonces aquí vemos las caídas previas, los medicamentos, valoramos el déficit sensorial, el estado mental, la marcha y le damos unos puntajes de acuerdo a la escala. La práctica basada en la evidencia, tenemos estandarización del cuidado, seguridad en la atención, capacitación continua, mejora continua de calidad y la eficiencia de asignación de los recursos. Tenemos guías y protocolos nacionales e internacionales como la CEN, la DOCI y otras guías, y la ISO 901, que es el grado en que tenemos inherente para cumplir los requisitos con las diálisis.
Nuestro servicio humanizado, ¿cuál es? Nuestro valor agregado es escuchar con el corazón. Siempre estamos dispuestos con el paciente, todo el equipo interdisciplinario. Prestamos un servicio humanizado, un cuidado integral y humanizado, una vocación de servicio como elemento diferenciador y un proceso de enfermería en la atención de pacientes con calidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Les dejo una pequeña reflexión. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Valora la belleza de las cosas simples. Listo.